Bueno, y tal cual como les decía en el bloque anterior, nos metemos ahora de lleno en lo que tiene que ver con el tema político. Bueno, como yo creo que la mayoría ya están en conocimiento, advertidos, que el próximo 4 de julio se van a llevar a cabo las elecciones provinciales y municipales en Salta, a partir de la decisión política que tomó el gobernador de la provincia, tal cual lo faculta la Constitución, para convocar, para desdoblar en este caso las elecciones. El 5 de mayo vence el plazo para lo que es la inscripción de los partidos que van a componer algún frente político, y el día 15 de mayo, ya tienen que estar las listas de los candidatos. Bueno, de alguna manera a todos los partidos políticos de la provincia los ha sorprendido, podríamos decir esto, porque salvo el Partido Justicialista, que normalizó su situación a través de congresos virtuales y le cedió facultades a la CA, pero no obstante el día 6 de febrero, el otro sábado, va a haber una reunión importante en ese sentido, para ver en definitiva cuál va a ser la metodología que van a usar para la selección de candidatos. Los otros partidos, la Unión Cívica Radical, que ya vamos a comentar un poco, mañana hay una convocatoria a asamblea, y también el Partido Renovador o Pares, también están en una situación compleja en ese sentido. ¿Por qué? Porque falta definir las autoridades internas, que son las que van a definir cómo se van a elegir los candidatos. Están todos, ¿no?, en una situación bastante complicada por ahora. Ahora nos vamos a ir al escenario de lo que es el Partido Pares o el Partido Renovador de Salta, que justamente lo que se ha pedido ahora es que se fije una fecha para la elección del PRS, y ahí tiene que haber elección. ¿Por qué? Porque ya hay dos listas que han sido oficializadas por la Junta Electoral. Una es la que encabeza Esteban Ibetich, la otra la encabeza Jorge Poloni, y nosotros ahora vamos a charlar con quien está acompañando justamente a el candidato a presidente de la lista de Pares, que es el actual oficialismo, y vamos a hablar entonces con la actual concejal capitanina, la señora Susana Pontuzzi. Susana, querida, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Qué gusto. ¿Qué tal, Daniel? Buenas tardes. Un gusto. Igualmente. ¿Cómo estás? ¿Bien? Muy bien, muy bien. Bueno, sabes que la idea es que le des un panorama a quienes nos comparten nuestro programa de cómo está hoy. Yo hacía una semblanza de cómo está la situación en general en los partidos, pero contanos un poco cómo es la situación puertas adentro de lo que es Pares o es el Partido Renovador de Salta. Pero el Partido Renovador de Salta, que nosotros le decimos Pares porque ha sido cambiar la sigla, pero es el mismo Partido Renovador de Salta, teníamos fecha para elecciones internas que se tuvieron que suspender por la situación de pandemia. Se reanuda el proceso, ya se presentaron listas, ya están oficializadas las listas, y como vos decías, Daniel, hay dos listas, dos grupos. Uno donde está Poloni padre, y por el otro lado estamos como candidato a presidente está Esteban Ibetich, que es actual intendente de Chicuana, como presidente del Comité Central, o sea, de lo que viene a ser el partido. Lo acompaño yo en la vicepresidencia, está Baltasar Lara Gross. Hay un importante recambio de dirigencia en lo que es la capital, con dirigentes de muchos años de antigüedad, como es el caso de René Cayo, que ha tenido una vastísima militancia dentro del partido como presidente del Comité Capital, y lo acompaña gente que muy comprometida con el partido, muy comprometida con lo que hemos trabajado en los últimos 3-4 años, que ha sido el tema celeste, el tema de no al aborto, como es el caso de
Silvia Zurita, y hay gente joven, gente nueva, hijos, en muchos casos, de dirigentes viejos del partido, como es el caso de Jacobo Nagui, como es el caso de Santiago Tarifa. O sea, hay una gente de mucha experiencia, de mucha antigüedad en el partido, y gente nueva y gente joven. Esa es la idea de lo que hemos presentado nosotros. Esa lista ya ha sido oficializada y ahora esperamos que el COE próximamente nos dé fecha para las elecciones. Como vos decías recién, al poner la fecha del 4 de julio se adelanta bastante el cronograma, así que esperamos que rápidamente podamos resolver esta instancia de la interna partidaria para poder avanzar, porque vos también lo decías, Daniel, el 5 de mayo es la fecha para la fecha tope para la conformación de frentes y alianzas. Y hay que entender que más allá de que uno siempre trata de revalorizar los partidos políticos, porque es importante, para una elección es fundamental conformar frentes que nos puedan permitir los objetivos electorales que necesitamos, porque si no, no llegar a ocupar bancas, no poder tener el espacio electoral de representación del vecino, y nos quedamos sin voz, digamos, o sin voto, que es peor, porque no tener la voz y el voto en la Cámara de Diputados, en el Consejo Deliberante, y hacer saber y explicar y hacer sentir lo que como Partido Renovador queremos llevar adelante y queremos para la provincia de Salta y queremos para el municipio, y no sería lógico. Por eso es tan importante que los partidos políticos logremos los espacios electorales. Pero claro, fundamental, un partido político que no tenga, las ansias de llegar al poder al que se pueda acceder, en este caso hablamos de una renovación legislativa, prácticamente no tiene sentido, no tiene razón de ser. Ahora, para que un partido pueda tener chances de poder jugar electoralmente en un comicio general, es importante que esté organizado internamente, ¿no? Y para eso hace falta que tengan las autoridades constituidas, elegidas en su momento, y bueno, para eso hay que atravesar este proceso interno, ¿no? ¿Cuándo se definiría esto? Porque no hay mucho tiempo, no hay mucho margen, Susana. La verdad que no hay mucho margen. Necesitamos que el COE, a ver, esto cuando se presentó ante la justicia el tema de se habían vencido los mandatos, había que hacer una prórroga de mandatos para poder funcionar como partido hasta tanto se llegara al proceso electoral, y la justicia dijo, en el sistema, en la situación de pandemia, ahora es el COE el que nos puede dar la fecha. Ya se han cumplido el proceso de la oficialización de las listas. Ahora el COE nos tiene que dar la fecha, en base a eso se arma el cronograma electoral y podríamos ya tener las elecciones internas partidarias para poder avanzar y definir. Creo que es importante poder hacerlo nosotros, y esto lo hemos venido haciendo desde los últimos 4 años, cuando llegamos con Cristina Fiore a la presidencia del partido. Hemos hecho un trabajo interesante, realmente importante, de recuperación de afiliados, no solamente en la capital, sino también en toda la provincia, y en la capital ha sido un trabajo realmente del que me siento orgullosa. Se han recuperado bancas para la capital, cosas que hacía más de 10 años que el Partido Renovador no tenía. Se ha recuperado una gran cantidad de afiliados que casi sentían que no pertenecían a ninguna parte, y después de conversar y de visitas los hemos recuperado, y hemos logrado, que esto es lo importante, y por eso lo remarcaba recién cuando hablaba de las segundas y terceras generaciones que empiezan a participar del partido, donde hubo una campaña de afiliación importante, donde muchos jóvenes, hijos y nietos de dirigentes, se afiliaron en estos últimos 2 años, 3 años, y hoy están participando activamente en la política del Partido Renovador, y eso me parece que realmente
es novedoso, es llamativo y es interesante y es un gran compromiso para poder seguir llevando adelante este crecimiento como Partido Renovador de Salta. Exacto. Ahora, ¿cuál es la metodología que están analizando para instrumentar en un tema que es decisivo y yo creo que es clave para luego analizar con más, digamos, con más datos, la posibilidad cierta de acceder o no a una banca, que es la selección de los candidatos, Susana? ¿Cuál creen ustedes, o particularmente tu espacio político dentro del Partido Renovador, que debe ser? ¿Habrá que ir a las internas tradicionales, que se tuvieron siempre, o habrá que buscar listas de consenso, con la idea a lo mejor de no generar rispideces dentro del partido y no romper una posible unidad, ¿no? Mira, el sufragio sería lo ideal. Poder hacer las elecciones como ha sido, como debería ser y como está establecido en la Carta Orgánica, sería lo ideal. También es verdad, y hay que decirlo, en los últimos años, desde que se creó el partido, creo que nunca hubo una interna para candidatos, para candidatos a cargos electivos. Para los cargos electivos. Claro, porque o estaba la convención, después de que la convención lo hacía por unanimidad, porque el partido estaba recién en crecimiento, después apareció la ley de lemas, y después de la ley de lema vinieron las PASO. Entonces, realmente nunca hemos estado en esta instancia de tener que elegir los cargos electivos internos partidarios. Espero que ahora lo podamos hacer. Ahora, en ese sentido, ¿cuáles las voces que se escuchan puertas adentro del partido? Vos notás, como con la experiencia como dirigente política que sos, la necesidad, el deseo de toda esta gente nueva que decía que se ha arrimado, que ya está militando dentro del partido. ¿Hay una vocación, un deseo por la participación? Sí, hay una interesante participación, hay muchas ganas, no solamente en la capital, hay mucha gente joven en el interior que se ha sumado y que está muy entusiasmada. Así que, bueno, no descartamos, por supuesto que esto, hay que decirlo, Daniel, no descartamos, y es fundamental, el diálogo, el consenso, siempre existe y siempre está esa posibilidad y tiene que estar abierta, porque en la política fundamentalmente es el diálogo, buscar el consenso. Pero ir a unas elecciones internas creo que sería lo más participativo y lo más abierto realmente para que puedan participar todos. Y como decía, esta gente o con mucha experiencia en algunos departamentos, en algunos municipios, y gente muy nuevita, pero con muchas ganas de trabajar y de comprometerse. Pero aparte la interna le da por sobre todas las cosas algo que en la política no es menor, al contrario, tiene un valor superlativo, que es la legitimidad, ¿no? La legitimidad, la transparencia, y esas son cuestiones que son importantes. Y como decía, por eso es que cuando se inicia este proceso de renovación de autoridades, nosotros hemos ido cumpliendo todos los pasos como hemos podido. Si hemos tenido alguna demora, ha sido por la situación de la epidemia del COVID, que nos limitó y nos imposibilitó de cumplir los plazos. Pero nuestra voluntad es llegar a las elecciones y, como vos decís, legitimar esta lista donde hay gente con mucha capacidad, como es el caso de Esteban Ibetic, que viene teniendo un ejercicio en lo administrativo, porque viene ya el segundo mandato de intendente en Chicuana, sí, y además esto lo obliga a un ejercicio, como digo yo, estando en una intendencia, te obliga al ejercicio del diálogo y del consenso, y no con los que piensan igual que vos, con todos, que creo que es lo fundamental. En la política, ser capaz de dialogar con los que piensan distintos que vos, buscar los puntos de consenso para poder construir, creo que ese es el gran desafío de la política y lo que los salteños están esperando. El Partido Renovador se caracterizó siempre por ser una alternativa electoral
interesante, valiosa, respetada, y es lo que queremos volver a poner en las elecciones, para poder poner dirigentes que la gente nos conoce, que sabe del compromiso y sabe de la honestidad y de la capacidad que han venido demostrando. Exacto. Ahora, te comento un tema que seguramente, bueno, lo escuchaba porque transitas la calle, hablas con la gente. Afuera del Partido Renovador, sorprendió un poco la reaparición, por así decirlo, de una figura como la de Jorge Oscar Foloni, que fue uno de los fundadores del Partido Renovador, junto con tu padre, junto con Ulloa. Y dice, mira vos, Jorge Foloni, volviendo a buscar ser, en este caso, presidente del partido. Ahora, ¿cómo sonó esta reaparición, por así decirlo, repito, de Jorge Oscar Foloni, padre, en el Partido Renovador, Susana? Bueno, es válido porque, como vos decías, es un afiliado histórico, es uno de los fundadores del partido. Ahora, es también alguien que se había alejado de alguna manera de la política ya hace muchos años, que al dejar de ser candidato, y creo que desde el 95, 97, prácticamente ha estado ajeno a la política, incluso a la política interna partidaria. Entonces, que vuelva a pretender interesarse es interesante, digamos, pero por otro lado llama la atención, como vos decís, porque después de tantos años de no haber participado, de no haber opinado, entonces es raro que aparezca. Son más de 20 años que se había ido, digamos. Sí, sí. Por eso digo, afuera del partido muchos decían, no es él. Bueno, sabemos que en principio la idea era que su hijo, el actual intendente de Quijano, sea el candidato, que no pudo ser porque inexplicablemente no estaba afiliado al partido. No solamente, el problema es que él estuvo afiliado en algún momento y él personalmente se desafilió, él renunció al partido. Perdón, eso es bueno aclararlo. Carlos Foloni estaba afiliado. Estaba afiliado, claro. Y expresamente pidió desafiliarse. Desafiliarse para crear su propia agrupación, para llegar a la intendencia por otro lado, no por el Partido Renovador, así que es una decisión personal. Y en política, así como la afiliación muestra la voluntad de pertenecer a un espacio, cuando uno se desafilia o renuncia a un partido, lo manifiesta expresamente, ¿no? Y lo manifiesta expresamente. Bueno, en el caso de Carlos Foloni, que es el actual intendente, no pudo, es más, se dijo al principio que iba a ser él el candidato, no puede ser el candidato para la interna partidaria por esa razón, no es afiliado desde hace ya un par de años cuando él renuncia. Exactamente. Yendo al tema de lo que podrán ser la constitución de algunos frentes, ¿están charlando con otros partidos políticos, con otros dirigentes, están arrimando la bocha, como decimos acá en política, para ver si hay coincidencia, Susana? Sí, por supuesto, esto es importante y uno va como vos decías, acercando la bocha y conversando, porque, como lo decía al principio, un solo partido es muy difícil que logre un espacio importante electoral. Hace muchos años que ya venimos manejándonos con frentes, y personalmente creo que los frentes tienen que ser basados en los consensos y en los puntos en común, en los puntos de coincidencia, para que no sea solamente un rejunte electoral, que ha pasado en otras oportunidades. Nosotros hemos tenido oportunidades hace 2 años, hace 1 año y medio, cuando hemos hecho un frente con mucho trabajo y con mucho consenso, y por eso se sigue trabajando de alguna manera en interbloque, tanto en la Cámara de Diputados como en el Consejo Deliberante, porque había consenso. Creemos que la idea es poder trabajar en la conformación de un frente que respete la individualidad del Partido Renovador, que logre al partido, que le permita al partido seguir teniendo sus bancas como tiene, o creciendo, incluso como pretendemos en algunos lugares en las bancas,
pero fundamentalmente respetando lo que es el Partido Renovador, respetando los principios, las bases del Partido Renovador, que es lo que hemos venido haciendo en estos últimos 4 años. Exacto. Uno de los dirigentes de otro partido, que también, bueno, me adelantaba algo y ya te lo pregunto, que me dice, tenemos coincidencia, por ejemplo, con la dirigencia del Partido Renovador, me decía, lo importante es que nos juntemos y no nos amontonemos, ¿no? Exacto. Bueno, justamente la idea es juntarse, es trabajar en conjunto, es trabajar en un formato de los puntos de coincidencia, en un proyecto de lo que queremos, no solamente para estas elecciones, ya pensando también para más adelante, pero no un amontonamiento. Si hay un amontonamiento en busca de lograr bancas, después pasa lo que ha pasado y lo que vemos, donde se logran muchas bancas y no hay una unidad de idea, claro, una unidad de proyecto, como se ha visto desgraciadamente en el Consejo Deliberante, lo que ha generado muchos problemas, porque, a ver, casi 16 concejales entraron por un mismo frente, pero a la hora de trabajar no tenían articulado, y entonces, bueno, eso es un rejunte, eso no creo que sirva para la política, porque uno se siente defraudado. No le sirve al vecino, en definitiva, Susana, porque lo conocemos en base a toda la experiencia legislativa que vos tenés, y uno como analista político, como periodista político, vos sabés que cuando se dan ese tipo de cosas, vos llegás a una banca y lo que más te interesa después es defender tu interés personal o de un sector que nada tiene que ver con la política, y por casualidad a lo mejor pensás en el vecino, pero en definitiva es el que termina perjudicándose, ¿no? Por eso es tan importante que, más allá de que yo entiendo que en este año ha habido tantos problemas para el común de los vecinos de Salta, donde, y no solamente de Salta, sino también de la provincia, del país, donde la situación de salud, donde la situación laboral, la situación económica ha sido muy complicada y muy difícil, es importante poder ofrecerle a la ciudadanía una oferta electoral válida, una oferta electoral que realmente represente estos intereses que a nosotros siempre nos han representado, los valores, las ideas que han marcado lo que ha sido siempre el Partido Renovador, donde hacer oposición tiene que ser una oposición responsable, donde la honestidad tiene que estar por sobre todas las cosas, la defensa de la vida es un valor fundamental desde donde se puede empezar a construir, si no, no podemos defender ningún otro derecho, si no defendemos el primer derecho, que es la vida. Y creo que ese es el rumbo por donde vamos a empezar a construir seguramente algún frente. Exacto. En lo que será la constitución de algún frente, ¿hay algunos partidos, algunos sectores políticos con los que ya estén avanzadas las charlas, Susana? No, mira, nosotros no hemos avanzado, estamos, como vos decías recién, son conversaciones más personales que como partido no hemos tenido las conversaciones, en manera personal sí, y hay mucha coincidencia, y yo te decía recién, se puede ver en la Cámara de Diputados o en el bloque en el Consejo Deliberante, donde hay un interbloque que se maneja de manera muy armoniosa, y seguramente se pueda replicar algo parecido para las próximas elecciones. Uh-huh. Y en los nombres, particularmente de lo que van a ser los candidatos, que hay que presentarlos el día 15 de mayo, ¿no? Dentro de lo que es el espacio político de ustedes, ¿cómo lo están manejando el tema? ¿Ya asomaron algunos? Mira, no, como te decía hace un rato, hay mucha gente con muchas ganas de participar, y en el interior hay muchos dirigentes muy potables para ocupar cargos legislativos, tanto de diputados como de concejales en los distintos municipios, pero no tenemos nada definido, y tampoco acá en la capital. Creo que eso tiene que ser la frutilla del postre. La primera parte es ponernos de acuerdo en qué queremos hacer, cómo queremos representar a los vecinos, resolver el tema de la interna, y recién podremos hablar de quiénes son los candidatos.
Bueno, en síntesis, lo decías, la fecha de lo que será el comicio, la elección interna para definir las autoridades partidarias con 2 listas ya oficializadas, Esteban Ibetich por un lado, acompañado por vos y por Baltasar Lara Gross, y por el otro lado Jorge Oscar Poloni. La fecha, en definitiva, me imagino que el COE, el Comité Operativo de Emergencia, le dirá: mire, muchachos, chicas del Renovador, estas son las posibilidades de la fecha, y ahí ustedes recién van a decidir por un día. Sí, yo creo que esa va a ser la metodología. Además, hay que tener otras cuestiones en cuenta. Acordate que tenemos el voto electrónico, hay que ver la fecha de los votos electrónicos, de posibilidad de tener las máquinas para el voto electrónico. Hay una serie de instancias que se tienen que cumplir en las internas, que es las escuelas, los presidentes de mesa, que sí, lógico, ¿no? La logística claro, es importante. Sí, ahora, es una logística más que interesante. Sí, claro, la última, Susana, chances de que se junte Esteban Ibetich, vos, Baltasar Lara Gross, con Poloni, con Pino Rocha, y diga: bueno, muchachos, dejemos de lado esto, hagamos una lista unidad. ¿Hay chances de eso todavía o no? Sí, siempre está, como te decía yo, el diálogo es nuestra premisa. Para nosotros el diálogo es fundamental. Por supuesto que está la posibilidad, y bienvenido sea si hay consenso, pero como decíamos al principio, consenso, ponernos de acuerdo, fantástico. El amontonamiento no sirve. El solamente por buscar espacios personales tampoco. Creo que tiene que ser el diálogo en consenso y construyendo. Sí, siempre está abierto, y eso es lo que nos ha caracterizado a nosotros en todo este tiempo. Desgraciadamente, es más, te cuento, en estos meses previos, cuando no podíamos avanzar en el cronograma electoral, hubo un par de situaciones que necesitábamos definir algunas cuestiones partidarias, como por ejemplo cuál iba a ser la postura frente a la eliminación o no de las PASO, con el tema de las fechas. Se los invitó, se trató de conversar, se trató de invitarlos, más allá de que ya se había hablado de que iban a ir en otra lista, pero era importante que participaran. Ellos no han querido participar en ninguna de las reuniones que los hemos invitado, y bueno, no somos nosotros los que no estamos abiertos al diálogo, por supuesto. Si están dispuestos al diálogo, siempre, por supuesto. Exactamente, bueno, ahí está, es todo decisión política de cada uno de los sectores. Susana, muy importante, muy interesante todos los datos que nos has dado desde el punto de vista político de esta realidad que están viviendo dentro de lo que es, en este caso, el Partido Renovador, Pares, pero que se extiende a todo lo que es la política de Salta, porque, como decía al comienzo, ya tenemos que empezar a charlar, a que la gente se vaya entrando en tema, conociendo los nombres, porque claro, cuando menos no queramos acordar, la elección va a estar a la vuelta de la esquina. Así que bueno, la idea, como siempre, Susana, será seguir charlando, así que te agradezco este primer contacto en este 2021, y bueno, y seguiremos charlando como lo hicimos siempre. Siempre a disposición, y me encanta. Vos sabés que me parece que es importante irles contando al vecino cómo viene el tema, porque esto de que mucha gente dice: yo no quiero saber nada de la política, y después es la política la que en definitiva define un montón de cuestiones que hoy nos urgen. La política es la que va a definir qué va a pasar, por ejemplo, cómo vamos a enfrentar este nuevo periodo de las escuelas. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo hacemos para repuntar en la economía? ¿Cómo hacemos para cuidar la salud, pero de alguna manera permitir que las economías de cada municipio, de cada pueblo de la provincia puedan surgir? ¿Cómo hacemos para reconstruir y volver a fomentar el turismo para que muchísimas fuentes de trabajo sigan estando y no sea más la situación de hambre y de pobreza? Eso también pasa por la política, y por eso es tan importante que todos los vecinos se empiecen a comprometer con la política, con las opiniones, y ver quiénes son
los que van a representarlos en la Cámara de Diputados, en el Senado, para poder llevar adelante la voz. Exacto. Yo a todos aquellos que me dicen, no, yo no me meto en política, yo les digo, bueno, vos no te meterás con la política, pero quieras o no, la política se va a meter igual con vos. Así que te conviene por lo menos estar informado, ¿no? Totalmente, es así, Daniel. Así que bueno, esperemos que la gente, como decía hace un rato, más allá de las preocupaciones que yo las entiendo, donde uno, lo primero que se preocupa es por la salud de la familia, la salud de uno, por la economía de la casa, y es lo que a veces a muchos nos ha tenido muy preocupados. Más allá de esa preocupación, hay que levantar la mirada y pensar qué es lo que queremos para los próximos años, para la ciudad de Salta, para la provincia de Salta, y para eso necesitamos representantes que realmente lleven adelante la voz que nosotros queremos llevar. Exactamente. Reitero, gracias Susana, te mando un beso y por favor acércamele un abrazo a mi querido amigo. Muchísimas gracias, muchas gracias Daniel, hasta luego. Chao.